Como le platicaba, pues vamos de lugar en lugar platicando con colegas médicos sobre anécdotas, historias personales de ya sea de superación, algo que inspire a los colegas a seguir en el ámbito médico. ¿Quisiera usted platicar algo con nosotros? Estamos aquí en el CIS de Omoa, ¿verdad? Somos en Honduras específicamente. Mi nombre es Vilma Fiallos. Soy médico en servicio social. En sí no tengo tanta experiencia, pero bueno, sí, en la vida nos pasan cosas, ¿verdad? Que pueden servir para poder motivar a otros a continuar en esta carrera que, si bien es sacrificada, es una carrera muy amena, cuando uno se siente que ha ayudado a otras personas a superar su proceso de enfermedad, o incluso ya su proceso en que ya está en su lecho de muerte también, ¿verdad? Un poquito sobre su población, doctora. Sí, claro. En este centro de salud cumplimos con una meta de 7.707 personas de acuerdo al INE. Normalmente creo que nos encontramos subestimados porque hay más población, pero bueno, es con la que nosotros actualmente contamos. Estamos pendientes que nos den la nueva población actual. Ya habló un poquito del sacrificio en la carrera. Bueno, realmente yo vengo de una clase media, ¿verdad? Tengo 4 hermanos más, todos estudiábamos en ese entonces y actualmente se encuentran 2 todavía en la universidad. En el caso mío siempre deseé por algo personal de mi abuelo estudiar medicina porque él era una persona diabética y normalmente se gastaba bastante dinero. El servicio privado aquí es muy caro. Entonces yo me puse a pensar, si realmente en la familia tuviésemos a alguien que estudiara medicina, pues ya ese dinero no se invertiría tanto, ¿no? Nomás solo para los medicamentos. Pero entonces eso me llevó a mí a pensar, cuando yo estaba en 8º grado, a querer estudiar la carrera. Sé que es una carrera aquí en Honduras bastante cara y en todos lados, ¿verdad? Pero decidí entonces optar, decía yo, por una beca para ir a Cuba. En ese entonces ocurrió aquí en Honduras lo que fue el golpe de Estado. Entonces se suponía que nuestros sueños estaban truncados, pero bueno, no obstante fui para pagar la admisión a nivel de la Universidad Nacional y me habían llamado de mi colegio diciéndome que yo tenía una beca para irme a estudiar allá, a Cuba, y esa fue la forma en como yo decidí ir allá. Realmente muy difícil, ¿verdad? Porque las culturas son completamente distintas, la comida, el lugar donde uno está alejado de la familia, pero gracias a Dios logramos graduarnos en el 2016 y ahora aquí estamos. Nosotros para optar aquí en Honduras, los graduados fuera de Honduras tenemos que hacer 2 años de servicio social para revalidar nuestro título. Entonces el primer año me tocó también en atención primaria en un lugar bien intrincado allá, en Intibucá, se llama Colomoncagua, y la aldea San Marcos. Aldea San Marcos. San Marcos de Colomoncagua en el departamento de Intibucá. Ahí un lugar que nadie ni yo conocía. Entonces está a 30 minutos de El Salvador, una zona bien difícil para el acceso. Y la vez que yo fui recuerdo que casi lloraba de la desesperación porque yo soy de una ciudad de aquí de San Pedro Sula, una ciudad que todo el mundo conoce aquí en Honduras, bien desarrollada, que todo es factible para uno, pero ahí ese lugar era bien difícil. ¿Y fue sola? Fui sola, o sea, mis papás me ayudaron, me llevaron hasta La Esperanza, en Tibucá, que ahí tenía que recibir una semana de capacitación y después me tuve que ir para ahí. Una experiencia bien dura, ¿verdad? Porque ya yo estaba en otro lugar, en otro país, pero era accesible, habían personas con nosotros y allá ya era diferente. Gracias a Dios encontré una familia que me dio un lugar donde vivir, una casa muy cómoda en ese lugar y la población bastante que ayudó. Es ahí cuando yo me puse a pensar, de todas formas, Dios ahorca pero no aprieta. Entonces, estábamos siempre ahí pensando, pasando esos momentos difíciles, lejos. La señal de teléfono no era buena, pero bueno, nosotros logramos salir adelante, logré ayudar muchas personas en ese lugar. Recuerdo que fue la primera experiencia mala que tuve en el sentido porque una pacientita de solo 4 meses fue llevada ahí con signos de gravedad de una neumonía. Y recuerdo que al nomás mirarla yo sabía que iba a referir a ese paciente, ¿no? Se le dio las atenciones generales, no se le podía dar mucho porque ahí no había ni oxígeno, es un centro de salud bien pequeño. Y esa paciente, recuerdo yo, le hice la referencia, le puse la primera dosis de su antibiótico, le di una nebulización, le dije a la mamá, por favor, tiene que ir para el hospital. Como ya dije, una zona bien intrincada,
4 horas para llegar a un establecimiento un poquito más desarrollado, 8 horas casi para llegar al hospital. Y recuerdo que la mamá esperó mucho tiempo para irse. Recuerdo que yo la rogué, le dije que le daba la ambulancia, iba a llamar, pero la ambulancia para que llegara era 2 horas. Entonces fue difícil, fue el primer paciente que realmente yo sentí que prácticamente le había fallado, ¿no? Porque debí, me imagino yo, ser un poco más insistente con su mamá. Pero bueno, son cosas que nos llevamos en la vida y experiencias para que no nos vuelva a pasar con otro paciente, ¿no? Pues dentro de lo que podamos. Se fue con consentimiento informado. Claro, sí, la mamá incluso cuando se hizo la investigación, ella tomó en cuenta y gracias a eso pudimos evitar muchas muertes porque logramos educar a la población de esa zona acerca de lo que había pasado y las recomendaciones que uno como médico siempre le da a los pacientes, que ellos entiendan que nuestro interés es siempre ayudarles, ¿verdad? Entonces, trabajamos bastante con esa población de un montón de partos comunitarios que existían en ese entonces, que también es uno de los grandes riesgos aquí en Honduras, ¿verdad? De las causas que nos dan muertes maternos neonatal, logramos bajar bastante esa tasa, ¿verdad? En cuanto a eso, y logramos hacer un trabajo en equipo, a pesar que yo no tenía tanta experiencia en eso ahí, logré educar a esa población y pues gracias a Dios salimos bien. ¿Sabe usted de algo de inseguridad o conoce a algún colega, pero sin decir nombres? Conozco un colega que en ciertos lugares lo han sacado con machete, con amenazas de quitarles la vida y todo por grupos, ¿verdad?, de maras y pandillas, y que han tenido que abandonar. La suerte ha sido que por lo menos aquí, al ponerse una denuncia acerca de eso, normalmente siempre se hace un traslado rápido. Personalmente no me ha tocado, gracias a Dios, ninguna de esas zonas. Cuando dice abandonar, ¿es abandonar el país? Abandonar el área. El área como tal. Recientemente hubo un colega que eso mismo le pasó y lo que tuvo que él abandonar el área, ¿verdad?, donde estaba, y lo lograron trasladar para otro lugar. Pero sí, de inseguridad, recientemente tuvimos el año pasado una colega que venía de su guardia, iba para su casa y que ella murió, ¿verdad?, en un atentado que hicieron en el bus de un asalto. La colega murió. Entonces, sí existen siempre esos casos, ¿verdad? Que nos quiera platicar algo que inspire a los colegas. De inspiración sería que todo lo que nosotros nos propongamos, ¿verdad?, se logra. Yo soy algo vivo acerca de eso, ¿verdad?, un testimonio vivo. Yo recuerdo a mis padres, no querían que yo estudiase, ¿verdad?, la carrera porque es muy sacrificada, porque así hay que irse de la casa, porque si no sé qué. Pero cuando ya uno ve que uno puede servirle incluso a la misma familia, porque son nuestros primeros pacientes, ¿no?, nuestra familia, y que ya nosotros podemos tratarlo como debemos tratar a todos los pacientes, como que si fueran nuestros padres, nuestras hermanas. Entonces sería, es genial saber que nosotros podemos ayudarlos a ellos, ¿verdad?, y que podemos preservar su salud. Como tal, no tendría otra anécdota que dar. Realmente si le contara mi vida, todo lo que yo pasé fuera, no alcanza la batería de eso. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, doctora. Se aprecia y gracias por el trabajo que está haciendo acá. Mucho gusto. Igualmente.